buenos días. Un saludo muy especial a nuestros seguidores. Igualmente, damos nuestro saludo, nuestro reconocimiento al ingeniero Ferney Acevedo por su importante colaboración en estos programas. Saludo al colega, mi doctor Germán Marín, al doctor José Alfredo Escobar, que nos acompañará en este programa. Quiero desde ahora hacerle una pequeña presentación, una información sobre sus condiciones personales. Abogado, ha desempeñado cargos y trabajos muy importantes, ha sido representante de la Cámara, SAR antisecuestros, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, de la Sala Administrativa y presidente de esa corporación. Más adelante nos comunicaremos con él. Saludo también muy especial a la doctora Lorena, que gracias a su trabajo y a su colaboración estamos aquí, podemos estar al aire, podemos acompañarnos todos. Y especialmente, dado el tema que vamos a tratar hoy, un saludo muy especial a dos personajes ausentes pero presentes en este debate, que van a ser el doctor Ramiro Bejarano, quien ha hecho unos planteamientos jurídicos muy interesantes en relación con el tema de la cláusula Petro. Igualmente al doctor Néstor Humberto Martínez Neira, quien igualmente ha hecho unos planteamientos muy interesantes y controversiales con respecto a la postura del señor Ramiro Bejarano. Y hoy esperamos ilustrarnos todos, esperamos conocer acerca de un tema que está tomando importancia dentro del ámbito jurídico colombiano, que es la denominada cláusula Petro. El tema se lo había oído mencionar más o menos superficialmente hace un tiempo, y hace poco el doctor Ramiro Bejarano, en una publicación del Espectador, fijó una postura con respecto a esta denominada cláusula Petro. Pero antes de fijar, de explicar la postura del doctor Bejarano, pues miremos y recordemos qué es la cláusula Petro. La cláusula Petro, o así se denomina, la postura que se ha asumido en algunos contratos o que asumen algunos contratistas, en el sentido de que en caso de que el señor Gustavo Petro asuma la presidencia de la República, gane las elecciones y asuma la presidencia de la República, el respectivo contrato o bien no se ejecuta, queda suspendida su ejecución, o bien no continúa ejecutándose. Es decir, se trata de lo que dentro del tema del Código Civil sería como la incorporación de una condición suspensiva del contrato o una condición resolutoria del contrato. Es decir, quienes están aplicando esta cláusula ven en la presidencia del doctor Petro un riesgo económico en relación con algunas de las actividades que están relacionadas con los contratos en los que se incluye esta cláusula, y incluye la cláusula precisamente para no estar sometidos al riesgo político de que esa campaña presidencial triunfe y llegue a la presidencia de la República. Sintetizando la postura del doctor Ramiro Bejarano en su artículo del Espectador de días pasados, meses pasados, él manifestó que este tipo de estipulaciones
estipulaciones o esta estipulación provoca pánico económico, porque en su opinión está encaminada a provocar o está encaminada a estimular el retiro de capitales del país. Lo mira como una represalia política contra un partido, contra un movimiento político, y textualmente manifiesta que es un fuetazo económico. Igualmente expresa dentro de su artículo que esta cláusula viene a ser como un esperpento negocial. También afirma que normalmente quienes aplican estas cláusulas pretenden llevar sus bienes y sus recursos a unos paraísos fiscales y considera que es ilegal la cláusula por cuanto ella implica haber incurrido en pánico económico. Es decir, que quien pula esa cláusula incurre en el delito de pánico económico, delito tipificado en el artículo 302 del Código Penal. Este artículo del Código Penal tiene dos eventos caracterizados un poco diferentes, y el planteamiento del doctor Bejarano no se refiere al primer evento, sino al segundo. Para una mayor claridad, pues mejor leamos la norma que dice: el que divulgue al público o reproduzca en un medio o sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas en una institución vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia de Valores o un fondo de valores o cualquier otro esquema de inversión colectiva legalmente constituido, incurrirá por este solo hecho en prisión de 2 a 8 años y en multa de 50 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta es la primera tipificación del delito de pánico económico. Propiamente el señor Bejarano no se refiere a esta primera parte del artículo en relación con la tipificación de lo que él considera que incurre en pánico económico con la cláusula Petro, sino él la ubica dentro del evento que está en este mismo artículo que a continuación leeré. Dice: en las mismas penas incurrirá el que utilice iguales medios con el fin de provocar o estimular el retiro del país de capitales nacionales o extranjeros o la desvinculación colectiva de personal que labore en empresa industrial, agrícola o de servicio. La pena aumentará hasta la mitad si como consecuencia de las conductas anteriores se produjere alguno de los resultados. Entonces, el doctor, viendo el artículo del doctor Bejarano, pues él trata de ubicar esta circunstancia de pánico económico por la inclusión de la cláusula Petro en este segundo evento, porque dice que esta cláusula está encaminada a provocar o estimular el retiro de capitales del país. Entonces, ese pues es el primer planteamiento, la primera cara del problema de esta cláusula que estamos hablando. La segunda cara es tal vez un poco más fácil de explicar, que aparece representada por el tratadista Néstor, quien afirma simplemente que ese tipo de estipulaciones están encaminadas a que las partes regulen los riesgos contractuales, regulación que pueden hacer dentro de su libertad de contratación, dentro de su autorización del artículo 6 de la Constitución Nacional para realizar todo aquello que no está prohibido por la ley.
Dentro de esta segunda postura, que de entrada manifiesto que yo comparto. Dentro de esta segunda postura se entiende como planteamiento general que no existe dentro del ordenamiento legal ninguna prohibición o ninguna disposición que, ninguna disposición que haga que esta cláusula tenga objeto o causa ilícita. Es una estipulación lícita y válida. Para avanzar un poco en el tema, quisiera comentarles, voy a exponer mi posición más o menos extensamente. Después le concederé la palabra al doctor Germán y al doctor José Alfredo Escobar y los debates correspondientes. Si examinamos el artículo 302 del Código Penal, realmente no se encuentra que por el hecho de estipular o de aplicar este tipo de estipulaciones se vaya a producir un pánico económico. Yo quiero comentarles que en esta misma semana tuve una experiencia personal en relación con la aplicación, no exactamente de esta cláusula, pero sí de este criterio en relación con un contrato. Se trató de un cliente mío, un ingeniero civil, empresario, el doctor Miguel Ávila Reyes, quien, por cierto, me autorizó a expresar su nombre en este programa, me autorizó expresamente para ello. El ingeniero Miguel Ávila Reyes, que es mi cliente en temas jurídicos, había convenido verbalmente la semana anterior la adquisición de una póliza de seguros con algunos planes especiales de capitalización que implicaba un pago de una suma anual de $. Había quedado con el vendedor de esa póliza de seguro, póliza proveniente de la compañía SICA de los Estados Unidos, que este lunes, es decir, hace unos poquitos días, el lunes que pasó, se encontraban para hacer el pago de la primera cuota e iniciar la negociación. Yo estaba presente como abogado del doctor Ávila y me enteré en esa reunión que, habiendo la semana anterior dejado un acuerdo para constituir ese seguro, finalmente el doctor Ávila, en el fin de semana, después de conversar con su familia, llegó a la conclusión de que prefería aplazar la decisión y pago de esa póliza, la iniciación de ese negocio, hasta tanto se supiera quién era el próximo presidente, puesto que si era el señor Petro, él pensaba que no iba a poder cumplir con todos los pagos a que se iba a comprometer a futuro, porque la economía colombiana iba a sufrir un trastorno muy grave. Su planteamiento se basaba en observaciones tales como que el señor Petro pues es afecto a unas políticas de Estado afines al socialismo del siglo XXI, a las que hoy existen en Venezuela, y planteamiento político que él nunca ha negado, que él siempre ha reiterado, y que incluye temas económicos de manejo muy fuertes, como la terminación de las actividades de exploración petrolera, la disminución o cierre de la exportación petrolera, el manejo por parte del Estado, casi que la apropiación por parte del Estado de las pensiones, bueno, y otros temas por el estilo, pero básicamente se hizo mucho hincapié en el hecho de que habiendo nosotros tenido un vecino como Venezuela, que era visto
en la época inicial de los 90, de los 80 y anteriores, como una especie de paraíso económico donde iban muchos colombianos a mejorar su situación, a encontrar trabajo fácil, donde allá veían que los pobres venezolanos, los venezolanos pobres, perdón, vivían mejor que los colombianos medios. Empezaron a ver que con el nuevo sistema ya comenzó un éxodo de venezolanos hacia Colombia buscando una mejor forma de vida, lo que implicaba que la estructura económica de ese país se había caído. Entonces, por ese tipo de consideraciones de tipo económico, por el cambio abrupto que podría significar para la actividad económica del país la presencia del señor Petro, entonces, por ese cambio se cataloga como un riesgo económico y se decide no realizar el negocio. Dentro de este esquema de entender que esta cláusula es lícita, yo cito el artículo 6 de la Constitución Nacional, que dice que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. No se encuentra que con esta cláusula se infrinja concretamente ninguna norma de la Constitución y las leyes, por lo que se considera que es lícita, válida y puede ser incluida en un contrato con todos los efectos legales. No se ve por esto cómo pueda ser objeto de una anulación. También el artículo 16 de la Constitución, que se refiere a que las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y dentro de ese entendimiento, pues ellos pueden pactar este tipo de cláusulas. Igualmente nos referimos a la libertad de conciencia prevista en el artículo 18, a la libertad de expresión en el artículo 20, al libre derecho de asociación y al ejercicio de la propiedad privada en el artículo 58. Se trata, repito, de una cláusula que tendría que, para estar incluida en un contrato, tendría que ser previamente aprobada por las dos partes. Ojo, no se trata de que de repente, después de suscrito un contrato que no contenga esa cláusula, de repente aparezca una persona y diga, no lo sigo ejecutando porque aplico la cláusula Petro. No, ese no es el evento. El evento es que se haya incluido dentro del contrato esa cláusula como una más de las cláusulas del documento contractual y en aplicación de ella pueda producirse o bien la condición suspensiva que evite la iniciación del contrato o la condición resolutoria que lo resuelva o lo termine. Desde el punto de vista legal, yo pensaría que esta cláusula es lícita, también invocando el artículo 868 del Código de Comercio, en donde establece la posibilidad de revisión de los contratos por circunstancias extraordinarias, aun cuando no se haya escrito esa cláusula. ¿Por qué? Porque es que el sistema jurídico, dentro de sus múltiples instituciones, contiene el manejo del riesgo y le confiere a las partes la posibilidad de regularlo y de estipularlo según sus conveniencias. Con esa regulación del riesgo, por ejemplo, se han establecido ya como cláusulas tradicionales la de reajuste de precios, la cláusula de la imprevisión y en general, en muchos, sobre todo en muchos contratos estatales, se establece cómo los contratistas deben asumir una serie de riesgos de contratación de los cuales liberan a las entidades públicas. Además, el riesgo como fenómeno jurídico es el eje con fundamento en el cual se estructura la existencia de las compañías aseguradoras, de todo el sector asegurador, que tal vez
en muchos lugares del país, del mundo, es un sector que puede tener más fuerza económica, más capital, más fundamento que inclusive las entidades bancarias, financieras. En la controversia entre la legalidad o ilegalidad de la cláusula Petro, de alguna manera nos trae la posición o el conflicto entre el principio llamado pacta sunt servanda y el principio rebus stantibus, es decir, que entre dos principios, uno que dice que los contratos son obligatorios y deben cumplirse, y otro que es el que facilita los cambios en la ejecución de los contratos cuando hay modificaciones en las circunstancias de hecho. Pero si yo dentro del contrato mismo estipulo con la voluntad y aceptación de las dos partes una cláusula que establece las condiciones de la denominada cláusula Petro, pues yo no entiendo por qué razón esa cláusula no pueda aplicarse si forma parte del contrato como todas las demás y si no veo realmente dónde pueda estar la ilicitud de esa estipulación por medio de la cual las partes quieren simplemente regular un riesgo que si bien es cierto es un denominado riesgo político, ese riesgo pues existe y en criterio de muchas personas el riesgo puede ser regido por los mismos contratantes. Adicionalmente, se afirma que no puede existir, que quien firma este tipo de cláusulas, lejos de ser una persona que provoque pánico económico, en los términos del doctor, que dice el doctor Ramiro Bejarano, lejos de ser una persona que provoca el pánico económico, por el contrario es una persona que está sufriendo, que está siendo afectada, que sería sujeto pasivo de esa circunstancia de miedo, de terror económico, puesto que evidentemente él no está publicitando, él no está buscando hacer un daño, sino simplemente está con mucha preocupación y está tratando de evitar que se cause, por lo que en vez de ser sujeto activo del posible delito, él eventualmente vendría a ser un sujeto pasivo del delito. Pero quiero dejar también muy claro que si bien es cierto, algún candidato plantea tesis que a algunas personas dentro del entorno nacional les producen preocupación, pánico, etcétera, esas tesis de ninguna manera pueden ser vistas como que ese candidato está provocando pánico económico, para nada. El candidato simplemente está planteando sus tesis y su subjetividad, su deseo no es causar pánico, sino simplemente su deseo es exponer unas tesis, por lo que el delito no podría no podría endilgársele por ausencia evidente y manifiesta del elemento subjetivo del tipo y mucho menos se puede decir que existe un subjetivismo cualificado ni un deseo de causar daño, simplemente es una exposición de un planteamiento político. Entonces, dentro de ese esquema, mi doctor Germán, no sé qué nos comente usted. Saludos cordiales para nuestro ingeniero Ferney Acevedo, quien está desde la ciudad de Bucaramanga. Cordial saludo para doña Yani Castellano, quien en el próximo programa estará con nosotros. Saludos cordiales para don Pocho Daza, para nuestro director, que antes era don César Galvis, y todas las personas que han tenido que ver con este foro o programa. Yo veo muy simpáticos unos juristas de la talla del doctor Ramiro Bejarano y el doctor Néstor Humberto Martínez, anden de tumbo en tumbo
generando un posible terrorismo jurídico. Porque cualquier abogado, cualquier ciudadano sabe que esa famosa cláusula que usted habla en un contrato, esto lo da la ley por no escrito. Mire, esto desde el Código de Procedimiento Civil dice, allá en el artículo texto de usted que estuvimos en el Código de Procedimiento Civil, que somos de esa hora, dice las observancias de las normas procesales, dice más abajo, las estipulaciones que contravengan lo dispuesto en este artículo contendrán por no escrita. Ese tipo de normas yo lo que veo es un constreñimiento. Están tratando de hacer un terrorismo jurídico para asustar a la gente, porque no se justifica que vengan a traer a un contrato serio de unas compañías, coloquen ese tipo de cláusulas que se sabe que a la luz del derecho eso es inexistente. También viola nuestra Constitución del 91, porque es una discriminación, están tratando de discriminar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Entonces, que este señor no llegue a la presidencia, porque si este señor llega a la presidencia, entonces las empresas se van a retirar y entonces las compañías de seguro, que son unas compañías que están aquí en Colombia, entonces se van a retirar y no van a prestar las pólizas. No, nosotros no podemos caer en ese manotoneo, eso es un matoneo. Ahora, estos personajes, el doctor Ramiro Bejarano no lo entiende. Fue el seguidor del Código de Procedimiento Civil, o redactor del Código General del Proceso, y salga con unas posiciones tan simpáticas, que venga a decir que dentro de un contrato que esa cláusula es legal, eso no cabe en la cabeza. Todo un profesor universitario, un corredactor. Ahora, el doctor Humberto Martínez, pues es un político, él no es más que eso, y fue fiscal y le tocó renunciar desde el fiscal. Miren los problemas que ha metido la oficina del señor Martínez a muchos clientes míos. Entonces, yo digo, esto es una forma de que entonces no podemos contratar a tal abogado porque tal abogado es tal persona, y entonces lo discrimina y le hacen mala fama. Es lo que yo veo, mi doctor, como una posición muy respetable. Ahora, en un contrato que sea serio, yo no creo que se vaya a poner esa cláusula entre la compañía, y tampoco se puede dar el gusto, porque entonces va a salir el prurito, el tema de que entonces la compañía de seguros no presta la póliza para ejecutar el contrato. ¿Por qué? Porque si llega a ganar Petro, entonces viene el problema gravísimo. Entonces se para la economía, entonces, y ellos son los únicos que pueden expedir las pólizas. A mí me parece terrible eso, mi doctor. Esto, la misma Constitución de nosotros no permite ese etiquetamiento, se llama etiquetar. Eso tratan de meterlo a uno en el cuento ético. Entonces, en el cuento de que esto es malo, de que si llega a ganar esa persona, entonces, ahora son cosas para futuro. ¿Qué tal que no gane? Entonces, esas son unas especulaciones. Ahora, si gana, pues no puede venir acá a convertirse en un dictador, ni de la noche a la mañana él puede votar todas las normas. Sí sucedió en Venezuela, pero yo me imagino que este señor es un señor, pues sí, él es de izquierda, y yo no le puedo quitar, pero también es un tipo pensador, es un tipo bien. Tampoco se le puede hacer esos constreñimientos ni nada. Ahora, me parece terrible desde que usted habla de la cláusula lícita, que va a ser lícito, eso si el mismo código lo da por no escrito. No sé, yo quisiera que nos explicara de dónde está este cuento de objeto y causa lícita. Bueno, o sea, que el contrato esté amañado a unas cosas, un contrato de una petrolera, a unas cosas diferentes, a unos caprichos. No sé de dónde sale eso, mi doctor. Mi doctor Germán, yo creo que no son caprichos. Yo creo que cuando un candidato dice que va a parar la exploración petrolera, que va a suspender la exportación petrolera, pues dentro del sector petróleo eso tiene que causar un efecto. Esos no son palabras que el candidato está diciendo para simplemente ganar votos y que estén soltadas al aire. Son programas de gobierno, son proyecciones a futuro, que algunos estarán de acuerdo con ellas y otros estarán en desacuerdo. Todos
tienen la libertad de hacerlo en ese sentido. Pero si yo estoy dentro de la industria del petróleo y estoy por firmar un contrato, pues para mí ese es un riesgo crítico. Lo mismo que si un candidato está proponiendo, por ejemplo, promover las expropiaciones de bienes particulares, pues para algunos eso será algo positivo, para otros será negativo. Pero yo, si soy propietario de un bien, pues tengo pleno derecho a regular contractualmente mi riesgo, porque el riesgo es mío. Y tenga en cuenta, Germán, que esos contratistas no están con el ánimo de atacar al candidato, ni estipulan las cláusulas con el propósito de hacerle perder votos, ni esas cláusulas las llevan a los medios de comunicación, ni esas cláusulas las hacen públicas. No, esas son cláusulas que quedan circunscritas al contrato escrito entre 2 o 3 partes y son para ellas. Y esas son las consecuencias con las cuales regulan su riesgo. Y para mí es absolutamente lícito que una persona contractualmente regule su riesgo a futuro. ¿Por qué? Porque él es el que va a tener la pérdida, él es el que va a tener la ganancia. Entonces, claro, este debate, lamentablemente, y espero que no suceda así, pues puede irse hacia criticar o apoyar a Petro. No, no es la idea criticar, no es la idea apoyar, no es un debate político, sino simplemente estamos diciendo que una persona que estipula esa cláusula en un contrato simplemente está regulando su riesgo y él es dueño de su temor y él es dueño de su preocupación, porque si yo tengo una empresa de exploración que trabaja en la exploración petrolera, pues yo no puedo simplemente seguir firmando contratos sin ninguna cortapisa para hacer explotación petrolera a sabiendas que el gobierno va a suprimir eso. Entonces, vamos a comerciales. En este momento quisiera suspender mi intervención para concederle la palabra al doctor José Alfredo Escobar, que está conectado en virtualidad y nos va a acompañar. Bueno, en primer término, debo felicitar a Marines Abogados por este espacio de opinión donde se suscitan algunos debates jurídicos de interés nacional e internacional. Esto es muy importante porque ayuda a formar también el criterio de los colegas abogados sobre unos temas de por sí bien significativos ante la opinión pública y a encauzar de alguna forma el criterio jurídico. Aquí hemos escuchado atentamente las intervenciones de los dos panelistas. Advertimos obviamente que son posiciones disímiles, no coincidentes, y eso precisamente es lo que lleva y anima a los que estamos aquí conectados a expresar también nuestras opiniones sobre el particular. Empezaría afirmando que desde el Código Civil francés, que contempla el principio de la autonomía de la voluntad privada y que obviamente está recogida en nuestra legislación, los particulares pueden libremente establecer las cláusulas que ellos consideren pertinentes dentro de los contratos a suscribir. En ese sentido, si se respeta ese principio de la libertad privada,
de la autonomía, de la libertad, estamos frente a que la cláusula Petro, que es lo que suscita aquí en este momento el análisis jurídico, no sería ilegal ni ilícita, en la medida en que, con fundamento en ese principio, dos particulares, los contratistas, resuelven establecer allí las cláusulas que deben regir el contrato, que deben servir de base para la ejecución del mismo, con el propósito de llevarlo a feliz término. En ese sentido, si los dos contratistas están de acuerdo en establecer la cláusula, no se advierte ninguna ilegalidad ni ilicitud en ella, porque básicamente también podría enmarcarse en lo que desde el punto de vista jurídico se considera como la teoría del riesgo. Es decir, en la suscripción de los contratos, cada una de las partes deben procurar minimizar los riesgos que impidan la ejecución de dicho contrato. Así que en ese sentido yo la considero perfectamente válida. Es más, el debate hoy es de actualidad por lo que todos conocemos con respecto a las próximas elecciones presidenciales, pero en el debate presidencial anterior, donde también participó ese mismo candidato, supe en el ejercicio de la profesión que también se establecieron esa clase de cláusulas y que no generaron ningún pánico económico como con voz de mal agüero lo dice Bejarano en su columna del Espectador. A mí me sorprende mucho esas declaraciones de Bejarano, esos análisis que él hace allí, porque es una persona que tiene experiencia en el tema jurídico, que ha sido y es, entiendo, profesor universitario y que conoce como que más estos asuntos. Entonces, no encuentra uno, salvo que pueda haber un trasfondo político, un análisis de esta naturaleza en la medida en que realmente yo no podría tachar esa cláusula de ilegal o ilícita. Es una cláusula como cualquier otra cláusula que se puede establecer en los contratos, con miras a minimizar los riesgos y a buscar la mejor ejecución del mismo. Esto por una parte. Por la otra, ¿cómo hace un contratista para evitar el justo temor que pueda tener su contraparte al expresar que en el evento en que gana un candidato presidencial que tiene un programa económico que se sale de los lineamientos básicos de lo que hoy por hoy se maneja en el país, le pueda ocasionar la gran preocupación de estar ante una eventualidad no prevista, que es lo que también pretende la cláusula. Lo que decía el doctor Álvaro Escobar Enríquez, si bien es cierto que en principio un presidente jura cumplir la Constitución y la ley y a someterse a la Constitución y a la ley, y esto no debiera generar ningún traumatismo, simplemente un cambio presidencial normal de cada 4 años, cuando un candidato habla de eliminar, por ejemplo, las exportaciones de petróleo o deja entrever que puede haber expropiaciones sin mayores lineamientos jurídicos, o cuando plantea una tesis muy compleja en torno a los asuntos educativos y de pensiones y hasta económicos, ¿cómo evitar que eso le genere a uno de los contratistas una gran preocupación? Y si la otra parte lo comprende y está dispuesto a que se firme un contrato bajo esos lineamientos, yo creo que el contrato es perfectamente válido y debe dársele toda la capacidad jurídica que corresponde. Entonces, en principio esa sería mi opinión. Gracias. Bueno, doctor José Alfredo, le agradecemos mucho su planteamiento, su colaboración y sobre todo haber expresado
aquí libremente su concepto, concepto que acogemos con mucha satisfacción en el entendido de que siendo todos abogados, siendo todos juristas, pues siempre mantenemos el respeto hacia la opinión ajena y manejamos nuestras controversias con la altura que las circunstancias lo merecen y muy específicamente cuando un tema como el presente incluye asuntos de sabor jurídico y asuntos de sabor político. Como estamos muy cerca de la terminación, cerca del cierre, yo quisiera concederle la palabra al colega doctor Germán Marín para que nos exprese alguna opinión final. Mi doctor José Alfredo, muchísimas gracias por su valiosa colaboración a este debate jurídico. Pues usted ya había sido invitado en varias oportunidades y le agradecemos de parte de Marines Abogados su colaboración y su participación el día. Esta es su casa, aquí lo esperamos. Y segunda cosa, pues es valiosísima sus expresiones, sus opiniones y expresiones. ¿Por qué? Porque pues estamos en un debate y son posiciones pues muy respetables. Y en parte yo coadyuvo esa parte que usted dijo del doctor Ramiro Bejarano, que es un experimentado jurista de este país, que ha sido un señor, a él le debemos la conciliación que se la colocaron en el Código de Procedimiento Civil en el artículo 101. Yo me acuerdo cuando yo estaba juzgado, ese era uno de los grandes hallazgos y la conciliación que a la larga vino a servir para demorar y generar una corrupción, porque si ya uno no puede ir a demandar sin generar una demanda de tipo ordinario que se llamaba en esa época o proceso, si no se tiene esa conciliación. Entonces, frente al doctor Bejarano, pues sí, él tiene posiciones y yo lo conozco como jurista y lo conozco como abogado y he sido contraparte de él. Y sí, él tiene unas salidas muy simpáticas. Y entre esas salidas simpáticas son estas opiniones, que son muy respetables porque es la opinión, y también es muy respetable la opinión del doctor Humberto. El doctor Humberto es un tipo ya más político y no sé cómo llegó a ser fiscal general de la Nación, pero él de poco penal. Entonces es más administrativo, más de otro lado. Y la tercera posición, pues la del doctor, que es nuestro padre, el doctor Escobar, son muy respetables, pero yo difiero de esas opiniones. ¿Por qué? Porque entonces lo que no me cabe en la mente es el constreñimiento, la generación de esa nube, de esa persona. Ahora, tampoco en Venezuela fue que hicieron eso así como lo pintan, que pasaban por una casa y que no, lo que pasa es que había empresas que donde los trabajadores colocaban quejas, o habían empresas las manejaban los empresarios de su acomodo, y entonces el régimen de Chávez la nacionalizaba, no es propio, sino la nacionalizaba y colocaban a los trabajadores como directores de esas empresas, pero eso generó, y eso es un error, y yo no creo que Gustavo Petro vaya a cometer ese error, porque eso fue uno de los errores gravísimos de Chávez, porque Chávez fue un candidato populista, fue un presidente populista, entonces después que se le acabaron las exageraciones, no pudo seguir en ese cuento. Entonces, yo no creo, y hay cosas que me imagino si este señor es inteligente, pues las va a recoger. Ahora, también los pobres contratistas, los pobres ciudadanos, entonces ahora no podemos firmar un contrato porque entonces viene el problema del constreñimiento, un constreñimiento ahí ambiental, un constreñimiento de que entonces si se firma ya, entonces nos van por no escrito, ¿qué va a pasar esto? No, terrible. Entonces, esa es mi opinión y pues por eso se trata esto de un programa que se llama El Debate. En todo caso, mis agradecimientos al doctor José Alfredo por participar y aquí lo seguiremos esperando, mi doctor, para otros temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya para cerrar, yo quisiera también agradecerle al doctor José Alfredo su muy brillante intervención, a mi colega, el doctor Germán Marín, y que nos quede siempre en la nube, en la conciencia, en el aire,
que el país debe estar preparado para realizar debates, para realizar controversias dentro de la mayor cordialidad, dentro de la mayor amabilidad, dentro de la mayor paz. Y en ese sentido, me gusta mucho que Marines Abogados sirva como ejemplo de controversia grande, de controversia con altura, de controversia con elegancia y con mucho respeto de todos para con todos. Porque lo principal es que todos tenemos derecho a una opinión, pero todos tenemos derecho a que esa opinión se respete y se oiga. Entonces, a los colegas, a quienes nos están acompañando, a quienes nos oyen, un cordial saludo y que tengan un espléndido jueves.